Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Fassbender. Vamos a ver el módulo 4, Gobierno Electrónico en el Perú, de este interesante curso, Gobierno Electrónico, Transparencia y Gobierno Abierto. Ya en los 3 módulos anteriores hemos visto una serie de conceptos y vamos a ver qué nos trae este módulo número 4. El objetivo, el resumen ejecutivo de este módulo es introducirlos para que ustedes puedan conocer el catálogo de los principales sistemas de gobierno electrónico que ya existen en el país. Es útil este módulo para reflexionar sobre qué tipo de sistemas son utilizables en la corriente denominada gobierno abierto. Me interesa mucho tocar ese tema porque a veces nos dejamos llevar por modas y el gobierno abierto me da la sensación en algunas entidades que se está tomando como una moda, mas no con la profundidad que realmente requiere y que esperamos poder explicar con precisión en este módulo. También podrá conocer las aplicaciones móviles catalogadas ya por ONGI y algunas consideraciones a tomar en cuenta para decidir si vale la pena desarrollar alguna aplicación móvil. Puntualmente, los capítulos de este módulo son principales sistemas de gobierno electrónico que funcionan en el Perú, algunos casos y ejemplos. En el segundo capítulo es gobierno electrónico y estrategia cero papeles. En el tercer capítulo es gobierno abierto, datos abiertos gubernamentales en el Perú. Y el último capítulo es la implementación de soluciones mobile. Bien, vamos a conocer que la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática ha catalogado 477 soluciones de gobierno electrónico que brindan servicios y también ha catalogado incluso aplicaciones de redes sociales. Tiene unos indicadores que me muestran el nivel de complejidad, el nivel de capacidad de servicio que tienen estas soluciones catalogadas, ¿no? Vamos a tratar de aclarar también qué significa en realidad gobierno electrónico y estrategia cero papeles. A veces, cuando comenzamos un proyecto, hay mucha gente entusiasta que inmediatamente dice, ya vamos a desaparecer todos los papeles, ¿no? En lo personal, incluso lo podemos ver en las instituciones más modernas en el Perú, en realidad es muy difícil trabajar con cero papeles, pero en realidad lo que se intenta es una tendencia a, y más que cero papeles, el concepto es menos burocracia, es decir, menos pasos, procesos simplificados, simplificación administrativa. Entonces, más que reemplazo de papel físico por papel digital, es desaparición o anulación de pasos que no añaden valor. Entonces, pero ya lo aclararemos cuando lleguemos a ese punto. Vamos a tratar de explicar también qué significa gobierno abierto y qué consideraciones en el aspecto organizacional y tecnológico hay que tener para decir que podemos llegar a los niveles de gobierno abierto que es una expectativa, ¿no? También se van a mostrar algunas aplicaciones móviles que han sido catalogadas por ONGI también y los vamos a invitar ahí a algunas reflexiones para verificar la factibilidad de que si vale la pena involucrarse y lanzarse a desarrollar una solución móvil. En esta página, en este portal electrónico que tenemos detallado en la página 5 del módulo, que es www.tramites.gov.p/catálogo, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, ONGI, lo que está haciendo permanentemente es
lograr una especie de inventario, un catálogo de servicios en línea, ¿no? Son soluciones de gobierno electrónico, pero ellos le han llamado catálogo de servicios en línea, porque finalmente el gobierno electrónico lo que brinda son servicios. Ha logrado encontrar y catalogar 645 casos. Naturalmente que no todos los casos están aquí, porque no sabemos exactamente. Son cerca de 3.000 instituciones del Estado que de manera independiente, como hemos alertado en su momento, no existe una institución que lidere la agenda digital y por lo tanto, si bien es cierto, como habíamos comentado en uno de los módulos anteriores, esto genera la creatividad, también va generando una maraña de aplicaciones que a veces ni se conocen que existen. Pero bien, el caso es que en este portal yo puedo conocer el detalle de los 645 casos que han sido catalogados y que al mismo tiempo pues tienen una matriz muy interesante porque los ONGI valora con estos parámetros e indicadores, ¿no? Le llama etapas de interacción, o sea, en qué etapas de interacción está a través de los indicadores que puede ser emergente, mejorada, transaccional y conectada, y otras que son características del servicio, que es interoperabilidad, pago en línea, autenticación, georreferenciado y multicanal. Vamos a explicar qué significa, es importante entender qué significa cada uno de estos parámetros, ¿no? En el caso de la interacción, tenemos la etapa o presencia emergente. Dice, la presencia emergente, y cito, presenta información limitada y básica, puede ser una página web, un sitio web institucional estático, puede o no existir enlaces con otras entidades. Se consideran servicios de mensajerías de texto. En general, exceptuando el tema de mensajería de texto, que no muchos lo hacen aún, yo creo que en general casi todas las entidades del Estado ya tienen por lo menos una página web. Lo mínimo que se puede esperar de una página web para que sea útil es que esté actualizada. Muy importante también saber que hoy en día, para hacer un portal electrónico, para hacer una página web, la tecnología es bastante sencilla, bastante amigable. Tenemos lo que se llaman los administradores de contenido. Hace algunos años, los informáticos, los programadores, tenían que programar las páginas web, es decir, tenían que producir código de software para hacer una página web. Hoy en día tenemos sitios gratuitos incluso para producir portales electrónicos y páginas web. Y hay la confusión de pretender que sean los encargados de la Oficina de Tecnologías de la Información quienes actualicen la página web. Eso se tiene que erradicar. Quienes les corresponde actualizar la página web son las oficinas equivalentes a lo que es imagen institucional, porque es la imagen, es la información que transmiten al público. Entonces, imagen institucional tiene que ser una unidad orgánica que consolide toda la información interesante que se genera y que es de interés al público, para ellos a su vez publicarlos. Ya no necesitan de técnicos, porque como digo, por ejemplo, tenemos pues administradores de contenidos como Joomla, por ejemplo, que cualquier persona tiene un editor bastante sencillo y cualquier persona sin mayores destrezas informáticas puede mantener actualizado el portal, la página web, ¿no? Muy bien, ¿qué significa en las etapas de interacción la etapa 2, presencia mejorada? Dice, se publica información actual de las políticas públicas y de gobierno, políticas, leyes, reglamentos, informes, boletines, permite la descarga de base de datos, así como la búsqueda o consulta de información. Se puede proporcionar un mapa del sitio. La interacción es unidireccional, es decir, solo brinda información y todavía no permite que el ciudadano haga consultas, por ejemplo, ¿no? Ese es unidireccional. Del gobierno al ciudadano.
Y se muestra contenido multimedia, es decir, el portal ya es un poquito más sofisticado, ¿no? Tiene audios, tiene videos, decíamos al principio, los primeros módulos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no la sesión de consejo se graba con una herramienta gratuita como es el Hangout on Air? Y luego, pues cualquier ciudadano, si quiere enterarse qué es lo que sucedió en la sesión de consejo de un municipio o de un gobierno regional, por ejemplo, pues puede mirarlo, digamos, offline, porque eso queda grabado en espacios gratuitos que nos permite Google de hasta 15 gigabytes, ¿no? En esta etapa, en la presencia mejorada, se considera aquellos servicios de consulta de información en base a datos de las entidades públicas, donde se requiere el número de documento de DNI para realizar la consulta, ¿no? Entonces, ya comienza a haber una pequeña interacción, principalmente a través del DNI. Por ejemplo, el portal de transparencia estándar, seguimiento a trámites, descarga de formatos y formularios, entre otros, ¿no? O sea, ya me da algunas prestaciones. En la etapa de presencia emergente es totalmente estático. En esta etapa de mejorada ya me permite por lo menos bajar formularios que luego voy a utilizar, ¿no? Luego la etapa 3 o presencial transaccional permite la interacción de dos vías entre el ciudadano y el gobierno. Esta etapa permite realizar transacciones electrónicas, duplicado de documentos, pago de impuestos y otras interacciones similares. La disponibilidad del servicio es de 24 horas, los 7 días de la semana. En algunos casos se requiere el registro y la autenticación del ciudadano para poder realizar transacciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, transaccional ya es SUNAT, ¿no? O sea, yo ya puedo hacer mi PDT ya transaccional en el portal de SUNAT, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es otro nivel de avance. Presencia conectada, se fomenta la interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales, se desarrollan formularios para el registro de comentarios, consultas, encuestas, opiniones de los ciudadanos sobre las políticas públicas y la elaboración de leyes, entre otros. Presenta servicios de e-learning. Ya permite que el ciudadano proponga cosas, que interactúe, y ese es un poco también el tema de gobierno abierto, ¿no? Es decir, gobierno abierto no solo es acceso a las bases de datos y a la información, sino que incluso a partir de esos datos que se abren pueden ser reutilizados, es decir, los mismos usuarios, los mismos ciudadanos con ciertas destrezas informáticas hacen aplicaciones aprovechando esa data que es generado en la entidad pública, ¿no? Pero como vamos a ver, naturalmente eso es posible cuando las bases de datos están bien diseñadas y los registros son valiosos, es información consistenciada, es información y son datos fiables, porque si no, hablar de gobierno abierto sin datos fiables no tiene sentido. Muy bien, veamos el tema de la valoración de características del servicio y el significado de cada uno de los indicadores que han puesto los amigos de ONGI. Decimos que la característica del servicio es interoperable. Se entiende por servicio interoperable aquel servicio que es capaz de compartir datos y posibilitar el intercambio de información con otros servicios de otras entidades. Lo he dicho ya en módulos anteriores, esto es una técnica muy compleja, es muy difícil hacer que dos sistemas hechos con bases de datos diferentes, con estructuras arquitectónicas, de arquitectura de bases de datos diferentes, con lenguajes diferentes, puedan interactuar. Sin embargo, es un reto a través de la PIDE, Plataforma de Interoperabilidad del Estado, que hemos comentado también anteriormente. Se intenta cada vez que eso pueda lograrse, ¿no? Pero en nuestro concepto es un tema muy complejo, hay demasiadas aplicaciones dispersas. Sin embargo, sí sería bueno que por lo menos las principales aplicaciones de mayor demanda en el Perú sí puedan interoperar, ¿no? Georreferenciado quiere decir que los servicios geográficos en línea
son aquellos que posibilitan la interacción con información que tiene una ubicación en el espacio geográfico y se encuentra georreferenciada. Estos servicios permiten consulta, extracción y exploración visual de información a través de mapas interactivos o el uso de web services, ¿no? Cada vez más, por supuesto, con las prestaciones de la tecnología, ya tenemos georreferenciación, tenemos el Google Maps, tenemos el mapa, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas, donde está la caracterización minera, el mapa minero del Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay gobiernos regionales, locales que han hecho ya sus mapas de zonificación económica y ecológica, etcétera, ¿no? Y todos esos ya son herramientas visuales, es decir, ya no solo es data, sino también son gráficos, son imágenes interactivas que sirven también mucho para la gestión, ¿no? La autenticación será entendida como aquel procedimiento que requiere hacer uso de mecanismos de identificación para validar la identidad de una persona o empresa y pueda acceder a un servicio en línea. Pago en línea es la característica responde al uso de plataformas electrónicas que permiten realizar el pago a través de tarjeta de débito, crédito u otros. Multicanal, la característica de multicanal responde a la apuesta por una gestión pública orientada a resultados al servicio del ciudadano por distintos canales, sean estos físicos o virtuales. Por ello se entenderá por multicanal aquellos servicios que puedan ser a través de la web o dispositivos móviles, y yo añadiría por teléfono y presencialmente también. Bien, entonces, en este portal de trámites.gov.p catálogo/catálogo, ustedes pueden ver 400, pueden encontrar aquí la catalogación que ha hecho ONGI de 645 casos, y es interesante saber y explorar qué aplicaciones ya existen, porque muchas veces estamos haciendo esfuerzos de inventar, desarrollar, diseñar desde cero algo que de repente aquí ya lo encontramos y que nos sirve como modelo. E incluso algunas instituciones de la administración pública tienen como política compartir soluciones que ya han desarrollado. Sin embargo, en alguno de los módulos anteriores he indicado que, si bien es cierto, la solución tecnológica es similar, la madurez organizacional podría ser diferente, y lo que funcione muy bien en una organización, así sea de la misma característica, por ejemplo, un mismo municipio de las mismas dimensiones o un gobierno regional de las mismas dimensiones, no va a funcionar tal vez porque la madurez organizacional es diferente que en la primera. Entonces son temas, vuelvo a reiterar, que no solo tienen que ver con tecnología, tienen que ver con personas, con procesos, con organización, con sistemas, con cultura, con costumbres, con hábitos, ¿no? El tema de gobierno electrónico es muy amplio y no solo se puede enfocar en temas meramente tecnológicos, ¿no? Las organizaciones están compuestas por personas, las personas son complejas, hemos dicho que tienen diferentes motivaciones, diferentes perfiles profesionales, diferentes entusiasmos por la tecnología, y por lo tanto son elementos a tomar en cuenta para observar, para validar y para ver en qué nivel de madurez podemos estar para, según ello, plantearnos retos de desarrollo. También es bien interesante este trabajo que ha hecho ONGI, donde hay un directorio de redes sociales, ¿no? Y ustedes pueden consultar www.peru.gov.p/redes sociales, y van a encontrar ustedes allí las redes sociales que han desarrollado las diferentes instituciones del Estado. Es muy interesante porque es diverso, ¿no? Algunos tienen Facebook, otros tienen Facebook, Twitter y YouTube, otros también tienen Google+, pero también hay que ver que las redes sociales
aplican según el tipo de servicio que voy a brindar. Y la red social, importante a tomar en cuenta, yo pongo una red social o brindo servicio en una red social cuando tengo detrás un community manager, tengo un equipo que responda. Si voy a poner un Facebook y espero opiniones, y espero consultas, y espero réplicas de los ciudadanos, tengo que tener un equipo preparado para que administre el Facebook y responda a estas inquietudes. Si yo voy a poner un Twitter, los expertos dicen que hay que lanzar, para que tenga validez, 6 twitters, por lo menos 6 tweets al día. Hay que preguntarse también si mi población objetivo tiene interés o el tipo de servicio que brindo tiene que ver con el Twitter, ¿no? A veces se confunde y el Twitter se utiliza para describir qué está haciendo un funcionario en un determinado momento. Eso de repente no le interesa mucho a la población de repente le interesa saber cómo se van a brindar los servicios o qué nuevos servicios se dieron. Entonces, también cuidado con el tema de que sean modas. Este es un tema de servicios, no es un tema de moda. Tenemos que ver qué red social sí aplica a mi público objetivo de acuerdo a las competencias y servicios que nosotros como institución brindamos. Bien, en estos esfuerzos por estandarizar o tener bases de datos compartidas, la Secretaría de Gestión Pública hace algunos años se planteó el Sistema Único de Trámites, SUT, que corre, que descansa a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado peruano, PIDE. La Secretaría de Gestión Pública del Consejo de Ministros ha desarrollado este SUT, que, como he dicho, funciona a través de la Plataforma de Interoperabilidad, que está respaldada por el Decreto Supremo 081-2011 PCM. Han pasado algunos años desde que se inició este proceso de tratar de integrar, o en todo caso compartir de manera interoperable datos, información entre unos y otros sistemas, ¿no? Vale la pena sugerir el informe preparado al respecto. Es un informe reciente del año 2015, preparado por el señor Alberto Cáceda, donde hace un diagnóstico de la situación de la interoperabilidad en entidades del Estado peruano. Fue una consultoría encargada por el Consejo Nacional de la Competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas, justamente para evaluar cómo van los resultados de esta plataforma de interoperabilidad, ¿no? Asimismo, aquí en la lámina y también en el contenido del documento del módulo 4, les estamos sugiriendo nosotros que consulten un video de YouTube, que es un video oficial, donde se explica de manera sucinta pero bastante clara qué significa exactamente esto de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, ¿no? Lo que sí podemos decir es que los primeros resultados de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano y la SUT es que en ese portal que tienen ustedes allí en la lámina, este portal es el portal tramifacil.gov.p. En ese portal están los principales trámites más demandados, ¿no? O sea, yo puedo hacer a través de este portal, solicitar, por ejemplo, el pasaporte, puedo solicitar antecedentes penales, antecedentes judiciales, etcétera. Entonces, ya son primeros resultados que se ve y se ha enfocado a los trámites más demandados a nivel nacional. Más definiciones sobre la SUT o el SUT. El Sistema Único de Trámites es un aplicativo que une los esfuerzos de la Secretaría de Gestión Pública, de las entidades y de las entidades del Estado para mejorar sustancialmente la simplificación administrativa, el cumplimiento de la Ley de Transparencia mediante la gestión integral de los textos únicos de procedimientos administrativos. Es decir, se quiere en el SUT tener
copiar de manera estandarizada todos los TUPAs de todas las instituciones del Estado. Recordemos que el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, es el instrumento que permite la interacción entre el ciudadano y el Estado. Cuando un ciudadano requiere algo del Estado, vamos a decir, la lista de servicios está en el TUPA y dice el derecho de tramitación, es decir, cuánto hay que pagar por ese servicio y cuáles son los requisitos a cumplir para que el Estado de esa entidad pública me pueda brindar. Entonces lo que se quiere aquí es centralizar en una sola plataforma todos los trámites posibles que se realizan en el Estado. Aquí la reflexión sería, primero tendríamos que revisar realmente cuáles son los servicios, porque hemos encontrado TUPAs, por ejemplo, que tienen 250 procedimientos, de los cuales en realidad solo operan 50, y de esos 50, el 90% son 10. Entonces ahí hay un tema también de simplificación de opciones diversas que tiene el TUPA, que a veces son demasiado grandes para casos sui generis o que sucedieron alguna vez y que por eso lo incorporaron, ¿no? Habría que revisar los TUPA antes de pretender también consolidarlos en una sola plataforma. Dentro de la Agenda de la Competitividad 2014-2018, el SUT se considera una de las herramientas para cumplir con la meta 50 que figura en este documento. Simplificar al 100% de procedimientos priorizados vinculados a la inversión privada. Entonces, esta Agenda de la Competitividad dice, el SUT nos va a servir para simplificar mejor, para que sea más rápido, más ágil, aquellos procedimientos que se vinculan a la inversión. Tenemos muchos problemas en el Perú cuando se quiere formar una empresa o cuando se quiere formalizar una empresa, inmediatamente el Estado se activa, pero se activa para impedir que esa empresa se ponga en marcha. Porque hay muchos requisitos fuera de ley, plazos que no se cumplen, y finalmente desalientan a la inversión o hacen que el emprendedor, especialmente pequeño, se quede en la informalidad o decida nacer informalmente porque el Estado le pone muchas trabas. Entonces, un objetivo claro de este SUT es que no solo estén los procedimientos, sino que los procedimientos ya estén simplificados y de acuerdo a las normas. Porque muchas veces se inventan, se imaginan y se solicitan más requisitos que incluso son ilegales o que no tienen sustento legal en todo caso, ¿no? En la lámina, en la parte derecha, tienen una evaluación de la meta 50, en qué situación se encuentra, cuáles son los avances y los desafíos que están pendientes respecto al Sistema Único de Trámites. Este es un esquema de la estructura lógica sobre la que funciona el SUT. Si vemos, están los módulos del que está compuesto este sistema, ¿no? Aquí tenemos la gestión propiamente de los trámites, ¿no? Este es como un monitor, una plataforma de monitoreo. Me permite, por ejemplo, la trazabilidad del trámite, ver cuáles son los expedientes. Aquí están las autorizaciones y aprobaciones. Cuando se refiere a aprobaciones electrónicas, es decir, por ejemplo, es que ya no se tenga que firmar, sino que la persona autorizada de la institución ponga un clic, por ejemplo, y con eso está dando una aprobación electrónica o en todo caso utilizando la firma electrónica, ¿no? En esta parte de aquí, en este módulo, es la gestión central del SUT, y aquí lo importante es el diseño de trámites y la definición de árbol de antecedentes. Esto está orientado principalmente a que el trámite sea eficiente, que sea simplificado, ¿no? Aquí la codificación es como la base de datos central, donde se van a ir incorporando los diferentes trámites y se va a tratar que no se vayan a repetir, porque a veces es uno mismo con diferente nombre, ¿no? O sea, dos instituciones utilizan el mismo trámite pero ponen diferente nombre y eso tiende a confundir. Entonces aquí la codificación es importante, ¿no? Bueno, aquí toda esta parte es para dar los accesos, permisos, etcétera, para poder tener
para poder utilizar este sistema, ¿no? Se tienen que registrar las personas autorizadas de las instituciones. Y aquí una serie de módulos que me permite una serie de reportes, estadísticas, datas, indicadores, etcétera, ¿no? Y en esta parte de módulo es donde se centraliza toda la información de los diferentes tupas, ¿no? Aquí, interesante que esto se está integrando con un software que se llama Mi Costo, que también fue desarrollado por PCM, la Secretaría de Gestión Pública, en el cual es el módulo que sirve para calcular el costo real del derecho de tramitación, ¿no? Desde la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, se dice que el trámite costará exactamente lo que gasta la institución en desarrollarlo. Durante muchos años se ha mantenido la costumbre de cobrar cualquier monto de derecho de tramitación. Ahora, con este software Mi Costo, de acuerdo al Decreto Supremo 004/2010 PCM, que se llama Metodología de Determinación de Costos, es que yo ingreso la información y me va a arrojar el derecho de tramitación de cada uno de los procedimientos que hay en el TUPA. Es decir, yo no lo puedo poner a como me parece, sino que tengo que utilizar esta herramienta para poder hacer los cálculos correspondientes. Siempre es bueno comparar para ver cómo estamos. Nosotros hemos considerado, estuvimos mirando un poco el portal electrónico de la ciudad de Medellín, que sabemos que siempre es una ciudad muy exitosa, y bueno, mostramos aquí algunas vistas. Nosotros los invitamos a que naveguen un poco por el portal electrónico de la Alcaldía de Medellín y van a ver un poco el nivel al cual ellos han llegado en este tema de brindar servicios. En la parte derecha podrán darse cuenta que la lámina hace referencia a que ahí están todos los trámites, dice de A a la Z, y también me dice que lo puedo hacer de manera presencial, de manera semipresencial, totalmente en línea, de tal manera que se nota ya un desarrollo en otros niveles, ¿no? Es decir, la misma alcaldía reconoce que algunos servicios se pueden brindar totalmente en línea, pero otros sí requieren la presencia física de las personas. Esto significa que han hecho un buen análisis de su mapa de procesos y han determinado cuáles servicios sí se pueden brindar con la tecnología más avanzada y cuáles aún requieren, por su naturaleza, de una interacción persona a persona. Muy bien, ¿qué significa dentro de lo que es gobierno electrónico la estrategia cero papeles? La estrategia cero papeles o paperless es aquella que pretende disminuir la cantidad de papeles, valga la redundancia, que se usa en los procesos. Pero no se refiere necesariamente a que esos papeles físicos los vamos a reemplazar por papeles electrónicos. Esa idea quisiera que quede muy clara. Lo que tenemos que hacer primero es mirar en el proceso y si intervienen 10 papeles, ¿no? Lo que tenemos que mirar primero es por qué intervienen 10 papeles o 10 documentos en la secuencia y de repente solo es necesario que participen 3. Entonces, primero, simplificación administrativa, y entonces de 10 estoy eliminando 7 papeles que no añaden valor, y podría ser que esos 3 o alguno de esos 3 sean escaneados y ya utilice, por ejemplo, documentos en formato PDF y con firma digital. Entonces, no se trata de digitalizar toda la papelería que utilizo, sino que primero se trata de simplificar, eliminar aquellos pasos innecesarios que por tanto producen documentos innecesarios que no añaden valor, y luego sí plantearme la posibilidad y lógica de utilizar formato electrónico, ¿no? Más común, el formato PDF, por ejemplo. Luego de eso, también tenemos que pensar cómo le damos un valor legal a esos documentos. Y para darle un valor legal a esos documentos,
necesitamos la firma digital. El portal de RENIEC nos explica con mucha claridad en esta lámina qué es la firma digital y por lo tanto, para obtener yo la firma digital, primero necesito obtener una identidad digital. ¿Y qué es una identidad digital? Es un mecanismo a través del cual el sistema hace que yo me registre con una identidad digital, es decir, ya no necesita de mi presencia física, sino necesita de unas claves que me van a asignar para poder identificarme digitalmente. Cuando yo acceda a estos sistemas que permiten firma digital, yo me autentico, me identifico con esa identidad digital. Esa identidad digital luego es utilizada para un certificado digital. Un certificado digital es donde yo voy a colocar, donde yo voy a poner, donde alguien va a garantizar que esa es mi identidad digital y que sobre ella puedo generar una firma digital. Entonces, son varios pasos. Y la firma digital se me asigna la firma digital y yo, en vez de estar firmando con un lapicero, por ejemplo, lo que voy a hacer es ingresar a través de una tarjeta un código encriptado que corresponde a la firma digital, que corresponde a mi identidad digital. Esa firma, y tenemos todas las normas en el Perú, tiene todo el amparo jurídico para que tenga la validez como la firma tradicional. Ya hay algunas instituciones del Estado que vienen utilizando la firma digital. Según este reporte del proyecto llamado Cero Papel, este proyecto lo encuentran detallado también en el portal de ONGI, y nos informa ya que las instituciones que utilizan trámite documentario, por ejemplo, con firma digital, tenemos a RENIEC, a la Superintendencia de Mercado de Valores, al Banco Central de Reserva, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Organismo Supervisor de Recursos Forestales, el Organismo Supervisor de Inversión de Energía y Minas, o SINERMIN, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Defensa y Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual, de INDECOPI, y el Colegio de Notarios de San Martín y algunos otros, ¿no? Pero, otra vez, estrategia cero papel y firma digital. Primero, simplificar, eliminar documentos físicos porque en la cadena no añaden valor. Luego, ver la posibilidad si esos documentos que quedan, que son necesarios, pueden ser no físicos y pueden ser digitales. Y para ser digitales los escaneamos, por ejemplo, pero para que tengan valor yo los tengo que firmar. ¿Y cómo los tengo que firmar? Los tengo que firmar con una firma digital. Entonces, es un tema más que unos confunden el tema de cero papel y de firma electrónica con escanear toda la documentación. Pretenden escanear todo su archivo y eso no se trata de eso. Se trata de que yo sepa optimizar recursos, los convierten en recursos electrónicos y les dé una validez jurídica a través de una firma electrónica. Eso en el conjunto se llama la estrategia o el proyecto Cero Papel. Hay una descripción en la lámina y en el libro guía también que nos explica qué es este proyecto Cero Papel, que es promovido por ONGI, por RENIEC y por PCM. Sin embargo, la realidad de la mayoría de instituciones públicas, por lo menos de las 100 donde hemos tenido alguna interacción, es que aún el tema burocrático es complejo. En este gráfico de nuestro archivo personal podemos ver un trámite que pasa por una cantidad innecesaria de personas que simplemente reciben, registran, derivan, reciben, registran, derivan, revisan, registran, derivan, y no van añadiendo valor. Y entonces
Cuando se hacen estos gráficos, los mismos funcionarios, a través de las metodologías de andragogia que hemos comentado en módulos anteriores, descubren que estos procesos son innecesariamente largos y que participan una serie de personas que no añaden valor. No vale la pena de ninguna forma, cuando una entidad tiene procesos de este tipo, llevarlo a cero papel. No vale la pena escanear documentos ni firmar documentos digitalmente, porque va a ser la misma burocracia, pero digitalmente. Y esa no es la idea. La idea es que de estos 30 pasos que aparecen aquí, tal vez, en realidad nos damos cuenta que son necesarios 3 o 4. Y eso sí, ya llevarlos a la firma digital. Por favor, nada de proyectos cero papel, nada de proyectos de firma digital, si antes no se ha hecho reingeniería, simplificación administrativa y esquematización del mapa de procesos. Veamos a ver ahora el tema de gobierno abierto, datos abiertos gubernamentales en el Perú. Nuevamente, en varias oportunidades me han escuchado hablar del Decreto Supremo 004-2013 PCM, Política de Modernización de la Gestión Pública, que incorpora el gobierno abierto como un eje transversal de esa política. El artículo 2 de ese Decreto Supremo dice: fundamentos de la política, visión, alcance, objetivo. Gobierno abierto, el Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño. Algunos dicen que el gobierno abierto es transparencia. No, en realidad gobierno abierto es más amplio que la simple transparencia. La transparencia es la publicación de información, la transparencia es poner en el portal electrónico los presupuestos, las agendas de los funcionarios, hemos visto. La transparencia es publicar los proyectos que se van a realizar, la transparencia es poner los salarios de los funcionarios, y ese es el nivel de transparencia. El gobierno abierto va más allá. Aparte de tener acceso a la información para mirarla, el ciudadano puede tener acceso para utilizarla. Es decir, se abren las bases de datos, naturalmente, con todas las medidas de seguridad. No es que los ciudadanos o cualquiera va a entrar a las bases de datos de la institución, eso sería muy inseguro, sino que, por ejemplo, va a sacar copias o réplicas de las bases de datos para que los ciudadanos sobre esas bases de datos accedan y encuentren información valiosa. Y eso es reutilización de la información, reutilización de los datos. Porque dentro de todos esos datos, cuando se combinan de diferentes maneras, a veces se denominan cubos de información, tecnología de Big Data, se sacan conclusiones interesantes. Entonces, por ejemplo, si yo obtengo acceso a las bases de datos de un municipio en el entendido que su sistema es bueno, yo puedo, por ejemplo, hacer estudios sobre cuáles son los negocios que tienen más demanda en esa jurisdicción. Puedo saber, cuando viene un inversionista puede saber, oye, ¿vale la pena poner una panadería, una zapatería, un supermercado? Porque me va a brindar información que me dice, por ejemplo, cuántos supermercados, en qué lugares están, de tal manera que eso ayuda, por ejemplo, al desarrollo económico, porque le da una mayor certeza al inversionista del tipo de competencia que va a tener y si realmente el mercado está saturado o no. Entonces, el gobierno abierto va más allá de la transparencia, es la reutilización del dato para sacar información sumamente valiosa. Sin embargo, hay que ser bastante claros también que es imposible hacer gobierno abierto cuando las soluciones informáticas que tienen las entidades no son profesionales, cuando las bases de datos no están bien diseñadas, cuando no existe fiabilidad en el dato. En ese caso, hablar de gobierno abierto no tiene ningún sentido, porque el gobierno abierto no puede utilizar información o datos que no sean fiables, sino las conclusiones a las que vamos a llegar son equivocadas. Se estila, y ya se está haciendo en el Perú y en otros países, que se hacen las famosas hackatones, es decir, se da acceso sobre todo a gente muy joven, que son entusiastas de la tecnología,
y se le da acceso a esas bases de datos. Sobre esas bases de datos ellos desarrollan aplicaciones móviles, por ejemplo, para consultar temas específicos, porque encuentran que dentro de toda esa data hay información interesante que puede ser procesada a través de una app. Y entonces ya estoy añadiendo valor a ese dato que me ha brindado la administración pública. Eso es gobierno abierto. Entonces, por eso es que no solo habla de transparencia, habla de accesible a los ciudadanos, fomenta la participación a través de estos ejercicios de hackathon, por ejemplo, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño. Lo que he dicho, lo tengo escrito ahí, dice, el reto está en asegurar que la información sea accesible, relevante, completa, confiable y objetiva a lo largo del tiempo. La accesibilidad implica abrir canales de comunicación con la ciudadanía. Entonces, hemos hablado en momentos anteriores de que los diseños tienen que ser integrados, que el mapa de procesos ayuda a diseñar soluciones de gobierno electrónico integradas. Si tenemos aún el problema, el nivel de NOLAM a nivel 1, 2, donde es una expansión desordenada, una maraña de sistemas con diferentes lenguajes, diferentes bases de datos, diferentes diseños de arquitectura, de software y de base de datos, no podemos pensar aún en hablar de gobierno abierto. Primero tenemos que llegar y rápidamente a las etapas de madurez, donde se tenga un manejo muy profesional de los sistemas y de la información. El Perú se ha comprometido, hay una alianza para el gobierno abierto y el gobierno peruano ha manifestado la intención de pertenecer a esa alianza. Pero como he explicado, está muy bien la intención, pero tenemos que mirar cuál es nuestra realidad institucional respecto a las tecnologías, al gobierno electrónico, para ver si podemos incorporar estos principios. En todo caso, esa es la corriente, esa es la línea que se está siguiendo a nivel mundial y estoy seguro que esto va a ser un aliciente para que los sistemas cada vez sean un poco más profesionales, más equilibrados, diseñados profesionalmente, para que sacarles el mayor provecho posible. Siempre escuchamos que la información es un recurso valiosísimo, incluso tal vez el recurso más valioso en la actualidad, pero si no tenemos información buena no va a ser útil. En el mismo sentido, en los pilares centrales de la política del Decreto Supremo 004-2013 PCM, vinculado a la modernización de la gestión pública, pone como pilar central el gobierno abierto. Entonces, como vamos viendo, se va desarrollando el gobierno electrónico como corresponde, de una manera profesional, y sobre ello tiene que ir naciendo el tema del gobierno abierto, ¿no? Y es algo transversal, o sea, atraviesa toda la organización desde el punto de vista de las políticas públicas, el presupuesto para resultados que habíamos comentado. Hemos hablado mucho de la gestión por procesos, la simplificación administrativa y la organización institucional, el servicio civil meritocrático, y los sistemas de información, seguimiento, monitoreo, evaluación, de gestión del conocimiento, que son consecuencia también del buen diseño de soluciones de gobierno electrónico. ¿Cómo evaluar si estamos a un nivel cultural de gobierno abierto? Bueno, en el libro guía nosotros les hemos sugerido dos metodologías. Una metodología es: escriba al correo electrónico del webmaster que figura en el portal y vamos a ver si responden y qué responden. Muchas veces se pone por costumbre una dirección de correo electrónico del webmaster, pero la verdad que en los experimentos que hemos hecho enviamos siempre alguna pregunta y nunca es respondida, o es respondida después de mucho tiempo, pero además se nota que no es la persona adecuada la que está brindando las respuestas, ¿no? Entonces ese es un primer nivel. Pero ¿cuál es el nivel cultural informático en la institución?
Otra cosa visible y sencilla es el buzón de sugerencias, ¿no? Es una moda tener buzón de sugerencias. Esto aplica también a las empresas privadas, ¿no? Y el tema del buzón de sugerencias es que no solo es para recibir las sugerencias, sino cuáles son las acciones que se toman sobre las sugerencias. Y entonces observe usted si el candado del buzón de sugerencias está oxidado. Si está oxidado, esa es mala señal. Nadie lo utiliza. Si está vacío, puede haber dos circunstancias. O lo han sacado para procesar las sugerencias, o la ciudadanía no tiene fe que poniendo una sugerencia ahí vaya a ser procesada, ¿no? Entonces, eso nos permite de manera práctica medir cuál es el nivel de madurez cultural que tenemos respecto a la informática y al tratamiento de las inquietudes y de la interacción que quieren los ciudadanos con la entidad, ¿no? Finalmente, el Decreto Supremo, nuevamente 004-2013 PCM, nos dice: la consolidación de un gobierno abierto en el país es un proceso de construcción que requiere liderazgo y voluntad política, así como el esfuerzo de autoridades políticos, líderes de la sociedad civil y de toda la ciudadanía. Este es un tema de liderazgo, es un tema de políticas públicas, es un tema de conciencia, pero también es un tema, en este caso sí quiero incidir, que es un tema técnico también, y que no es posible solo con voluntad política, pero con mal diseño técnico, lograr el gobierno abierto. Bien, la PCM, ahí en la lámina que ven ustedes, tiene ya todo un marco estratégico de los datos abiertos gubernamentales, donde especifica la finalidad, los objetivos y los principios. Lo interesante de estos documentos es que nos da un derrotero, nos permite visualizar que tenemos que ir más allá, que ya los diseños, incluso con mapa de procesos, diseños modernos de gobierno electrónico, ya tienen que ir pensados a que estos finalmente se puedan convertir en gobierno abierto. Finalmente, ONGI nos presenta un catálogo de 77 aplicaciones o soluciones mobile, lo que se conoce hoy en día como apps, ¿no? Entonces, podemos ver ahí en el catálogo que se presenta en la página 37, que hay bastante actividad vinculada a generar aplicativos para dispositivos móviles, ¿no? Entonces, es cierto, ya muchos millones de peruanos tienen smartphones y efectivamente, qué bueno que se ha tenido la vista de decir, ah, caray, ahora los ciudadanos tienen smartphone, vamos a poder brindarles información, servicios, trámites a través de los smartphones. Y por eso vienen las aplicaciones móviles, ¿no? Y como van a ver ustedes allí, hay aplicaciones móviles permanentes, es decir, de uso permanente, pero también ya se está estilando, y es una buena costumbre, que cuando hay eventos temporales, por ejemplo, caso de elecciones o caso de eventos de capacitación, por ejemplo, ya se formulan aplicaciones que van a tener una duración temporal, ¿no? Hasta que ese evento, digamos, inicie y concluya. Y bueno, para facilitar la interacción es que se han desarrollado estas aplicaciones móviles. Es interesante, los invito a que visiten este catálogo, porque van a ver una diversidad de aplicaciones. Y bueno, también reflexionar que el mayor o menor éxito de estas aplicaciones es la mayor demanda que tengan del público. Si el público objetivo tiene una cultura de uso de smartphone y si le brindamos el servicio, todo va a estar muy bien. Pero si nuestro público objetivo todavía no está mucho en smartphone o hacemos desarrollos de apps que no tengan mucha demanda, pues estamos en el camino errado, ¿no? Sin embargo, es un proceso de aprendizaje. Es entusiasta a uno ver que las instituciones del Estado pues están allí también digamos, en la ola de la tecnología, pero sí tiene que ser pensado otra vez, no como moda, sino porque están buscando realmente brindar mejores servicios con una cobertura mucho mayor. Muy bien, muchas gracias. Esto ha sido el módulo 4 de este curso, Gobierno Electrónico, Transparencia y Gobierno Abierto. Les agradezco por su atención y ya estaremos interactuando a través de los otros mecanismos que tiene este curso. Muchas gracias.